La imagen de Jesús de los Afligidos ha vuelto en este 2025 a la iglesia conventual de San Francisco de la Observancia, un templo y un monasterio de comienzos del siglo XVI. En el XVII se incorpora la venerable Orden Tercera de San Francisco y una de sus devociones principales, o la más importante después del titular de San Francisco, pues fue la imagen de nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Retomando los orígenes de la actual Hermandad de Jesús de los Afligidos, pues como todo el mundo sabe, nace en el convento de San Francisco del puerto de Santa María, y la Orden Tercera, que fue la directamente vinculada con esta imagen, pues poseía una capilla pequeña dentro de la iglesia conventual. Esa capilla no existe, o mejor dicho, se ha transformado en la actual entrada principal a la iglesia. Justo desde el parte del antiguo compás del monasterio, pues no había el hueco, la puerta que hoy observamos, porque se entraba por otro lugar, por la puerta de los pies o por la puerta del actual sagrario, y en cambio esta era una capilla, como el resto de las capillas, cerrada mediante reja a la única nave, porque el resto de las capillas de lo que hoy son las naves laterales pues eran independientes. Este acceso se practicó en el siglo XIX, cuando sufre una reforma integral todo el templo de los antiguos franciscanos. Se puede observar perfectamente una especie de falsa cúpula, es una bóveda semiesférica sobre pechinas, que fue la capilla funeraria primitiva y de culto de la venerable Orden Tercera. Fue comprada en 1670, consta documentalmente, pero inmediatamente, 3 años después, necesita más espacio y será vendida a don Juan de Araníbar, también como capilla funeraria para enterramiento familiar y de sus sucesores. Nos encontramos ahora mismo en la que fue la segunda capilla que la Orden Seglar de Franciscanos Terciarios pues construye en este templo, que es simétrica a la de la nave del Evangelio, y será ampliada en el siglo XVIII. Y conserva muy pocos restos de aquella primitiva construcción. Por supuesto, lo que es la propia arquitectura, una capilla cuadrada, igualmente cubierta con una bóveda semiesférica, también sobre 4 pechinas que posiblemente estarían decoradas con una especie de cornucopias triangulares de perfil mixtilíneo, de las que se conservan 2 en el presbiterio, precisamente de 2 insignes hermanos terceros franciscanos, como fueron San Luis de Francia y la reina Santa Isabel. Las lápidas colectivas de los hermanos, con una breve inscripción, abreviatura de Orden Tercera, y las tibias y la calavera, recordando pues esa sepultura común de los hermanos. Al estar cerrada respecto al resto de lo que ahora es esta nave de la epístola, pues estaba compuesta de tres retablos con sus respectivos altares. En el principal figuraría el titular de la Orden Tercera, es decir, San Francisco de Asís, una imagen magnífica que también, al igual que el titular de los afligidos, pasó al convento de la Concepción. Actualmente se conserva en el retablo colateral del antepresbiterio. Es una imagen muy interesante, como digo, atribuida con mucho fundamento a Ignacio López, este extraordinario imaginero, discípulo de Pedro Roldán, que tan buenas obras dejó en el puerto de Santa María y su entorno. Y posteriormente, en el siglo XVIII, otro beneficio
benefactor, otro mecenas importante de este templo franciscano, José Buenaventura del Hoyo Treviño, que por cierto se conserva su lápida junto al presbiterio, debajo de la actual escalinata, pues dona una imagen de Nuestra Señora de los Dolores que ha llegado a nuestros días, y bueno, se ha convertido en también la titular de la agrupación parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, que como todos sabemos procesiona precisamente este viernes de Dolores. Una imagen también dieciochesca, muy interesante, recientemente restaurada. En la capilla pues estuvo la imagen de Afligido desde la segunda mitad del siglo XVII. Luego podemos apreciar alguna hipótesis acerca de, bueno, hipótesis, pero también buena parte de la realidad histórica de esa presencia de Jesús de los Afligidos en el templo de San Francisco, pues hasta 1868, en que la revolución gloriosa contra Isabel II, pues ya conocemos la historia, ¿verdad?, el cierre del convento y el traslado de la imagen al monasterio de la Concepción. Allí estuvo hasta que en 1955 pues una nueva cofradía con esta imagen de Cristo como titular se fundará. También es muy conocida pues la historia más reciente, ¿no? El traslado a la capilla del Hospital de San Juan de Dios y posteriormente por obras en esta, pues también hace muy poco tiempo volvió a la iglesia conventual de la Concepción y nuevamente también por razones de, bueno, pues del acomodo a los desfiles procesionales del lunes santo, hace muy poco, el día 30, el domingo 30 de marzo, pues fue nuevamente trasladada a esta iglesia donde se encuentra actualmente. He aquí el consuelo de los afligidos. Y con tal advocación aquí está el piadoso Jesús que soporta nuestras heridas. Alégrate, convento de San Francisco. Ya la preocupación de los tuyos al acogerlo como huésped tiene todo lo que deseaba. Por ello su cruz se nos convierte en una escalera hasta el cielo. Cualquier sufrimiento que tiene lo guarda para sí. Sufre amando. Y cansado respira con dificultad. Por nosotros bebe de buen grado copas amargas. Ámalo graciosamente, su corazón no nos ayuda por su recompensa, sino que, digno de amor, auxilia graciosamente a los afligidos. Este epigrama, como digo, está fechado, está publicado en 1699, pero pudo ser anterior, No, la fecha de publicación no tiene por qué ser precisamente la fecha en la que este Tenorio se alegra de que ya contemos con esta imagen. El hermano del duque de Medinaceli, don Tomás de la Cerda, recordemos, fue virrey de Nueva España. Bueno, era ministro, era como el hermano mayor de la Venerable Orden Tercera de franciscanos en el puerto, y posiblemente a su vuelta en 1688 pues donara a esta Orden Tercera la imagen dada por un escultor, un imaginero guatemalteco, Martín de Zúñiga. Hemos estudiado la imagen y concuerda efectivamente tanto en historia como en rasgos estilísticos con otra imagen, prácticamente su hermano gemelo, el Nazareno de la Merced de Guatemala. Todo esto ya está estudiado también por el doctor en Historia del Arte, José Manuel Moreno Arana, y bueno, y un servidor también. Estuvimos documentalmente investigando y históricamente coincidían una serie de datos, y bueno, creemos que efectivamente la talla procede de Guatemala, pues antes de efectivamente que volviera
el marqués de la Laguna para donarla. Él vuelve en 1688, el escultor Zúñiga muere en 1687 y por tanto de ese años 80 del siglo XVII es muy posible que se datara esta magnífica imagen que enorgullece no solo a la Hermandad de los Afligidos, sino al patrimonio del puerto de Santa María. Creo que es interesante resaltar la importancia de la primitiva cruz con que procesionó en aquellos Vía Crucis hasta 1868. Se trataba de una cruz de carey y plata que ha llegado a nuestros días y actualmente se conserva en un muro de la nave del Evangelio de la iglesia de San Francisco. Se trata de una pieza muy interesante que combina tres materiales: la madera del interior, el recubrimiento con placas de carey y filos y cantoneras de plata de ley. Actualmente está catalogada en la propia iglesia como una cruz procedente de Perú y del siglo XVII. Bien, lo primero que habría que hacer es un poco aclarar esa cuestión. Siempre se ha relacionado, lógicamente, como en esta ciudad, con piezas traídas por los ricos cargadores a India, afortunados en las colonias americanas, que portan, traen y donan a hospitales, conventos, hermandades o incluso congregaciones de órdenes seglares, como en este caso, porque, como decimos, es la primitiva cruz con que procesionó Jesús de los Afligidos. Era una devoción especial de la Orden Tercera de San Francisco. Bien, bueno, pues en principio ignoramos si el carey procede de Perú o de otro virreinato que tuvimos, España en tierra americana, pero lógicamente hay que descartar que las labores de plata sean del siglo XVII e hispanoamericana. Bueno, la cruz se recuperó en 2013, en el año de la fe, la aportó durante los cultos nuestro Padre Jesús de los Afligidos, pero fue en 2020 cuando volvió a la capilla del Hospital de San Juan de Dios, a ser colocada sobre el hombro izquierdo del titular de Afligido, y su hermano mayor, Alejandro Fernández Galván, pues llamó la atención acerca de unos punzones, de unas marcas, parecían de platero, y nos pusimos a investigar inmediatamente. Y en efecto, son plata, son marcas del siglo XVIII, y desde luego no son de Perú, porque hemos localizado la marca, el punzón del platero, del fiel contraste, y las otras dos marcas imprescindibles para catalogar, para inventariar una pieza de este tipo. Me refiero a las marcas de localidad, que apareció el símbolo del puerto de Santa María, y la fecha, 1763, en otros casos parece 66, en algunos fragmentos de la plata que rodea esta cruz, pues la última cifra parece un poco confusa. Bien, 1763, 1766, esa es la fecha en la que se cataloga al menos la plata, y desde luego de un gremio de plateros perteneciente al puerto de Santa María, que fue muy rico en esta época. Actualmente estamos estudiándola y tenemos bastantes pistas acerca de ese posible platero.
y bueno, vamos a realizar un estudio de toda la platería del puerto en esta fecha, porque hay una documentación bastante rica. La cruz se hizo para este nazareno de afligido, mide pues 2,64 creo por 1,58 los brazos, y actualmente necesita restauración. Su estado de conservación es regular, en mucho deterioro en las placas de carey. También la plata se conserva bien, pero necesitaría alguna reparación. Y bueno, luego también comentar por un lado su conservación, pero por otro lado también algún desperfecto ocasionado, bueno, pues con mal criterio a la hora de, en un momento de su historia reciente, haber clavado en ella a un crucificado. Eso es algo que nunca se debe hacer. Esta cruz fue hecha para ser portada sobre los hombros de Jesús de los afligidos, y esperemos que ese tipo de agresiones al patrimonio pues no vuelva a realizarse. Pronto publicaremos todo un artículo relacionado con la importancia histórica y artística de la cruz de los afligidos.